Muy buenas noches, el placer de recibirlos en esta idea del sistema bursátil que se llama compro o vendo. Le deseamos muy feliz cumpleaños, festejando con su familia. Sergio Berenstein no estará con nosotros hoy, igual me vengo preparado a todo mercado. Vamos a dejar un poquito la política y nos vamos a dedicar exclusivamente a las finanzas, porque uno de los temas relevantes, al menos desde mi punto de vista, sigue siendo que el 70%, o quizás más, 80% de lo que nos pasa día a día, depende mucho más del mercado internacional que el nuestro. ¿Saben una cosa? Esta semana, Italia tomó deuda a 50 años al 2,75 anual. 50 años. Y todavía no sabemos si el presidente va a seguir siendo presidente después del referéndum. ¿Saben una cosa? Se lo comentaba la semana pasada. España sigue sin gobierno. Igual siguen tomando a tasa casi negativa de corto plazo. Se vienen las elecciones en Estados Unidos. Todo esto que discutimos siempre nos obliga a pensar, sobre todo con algo que le voy a robar a un amigo y se lo decía la semana pasada, teniendo en cuenta que estamos en máximos del Standard & Poor's, en máximos en pesos de la bolsa argentina, en máximo de la mayoría de los mercados del mundo y en el mínimo del rendimiento de tasa de interés. Por lo menos lo que queremos hacer en el programa de hoy es estar preparados, casi hacer psicología colectiva, diciendo cuáles son nuestros miedos, si son exagerados y cómo hacer para estar preparados. No lo voy a hacer solo, amigo Germán Fermo, qué placer. Caballero, un placer acá. Gracias por la apertura del programa conmigo. Fantástico, fantástico. Bueno, me escuchabas, ¿qué agregas? Bueno, rápidamente, por ejemplo, en estos días, un parámetro yo sigo mucho, que es la tasa de 10 años americana. Esa tasa se movió mucho en estos 20 días. Sí. De 1,55 a 1,72, justamente lo estaba chequeando antes de venir, de 72 volvió a 1,55 y 10 minutos antes de venir acá estaba ya tradeando en 1,74. Con lo cual, y los bonos argentinos en el primer movimiento hicieron menos 5% y ahora también. Y esto en cierta forma convalida lo que vos decís, que creo que hay dos historias, si me permitís, para Argentina. Una historia local, si querés que también la podemos dividir en dos historias, con lo cual son tres historias. La historia de mediano plazo para Argentina, digamos, lo que le resta al 2016 y todo el 2017, parecería ser una buena historia. Muy apalancada, de cuestionable calidad, pero creo que se viene un rebote muy esperado del PBI de 3-4%. A Wall Street le va a gustar. Convengamos que si Italia está rindiendo 2,52 a 50 años, a Wall Street le faltan buenas historias. Y si Argentina te da una excusa, la tenemos. Creo que eso está. Con lo cual, creo que en el mediano plazo, definido como los próximos 15 meses, Argentina tiene una buena historia razonable para contarle al mundo. Después veremos, en algún momento el mundo le va a preguntar, bueno, toda la palanca que pusiste tiene capacidad de repago, pero para eso hablaremos dentro de 2 años. Con lo cual, a la buena historia argentina a mediano plazo se le viene una historia que me preocupa en el mercado internacional. Con lo cual tenés mercado local, creo que bullish, optimista, pero mercado internacional en donde me da cierta preocupación, porque como vos decías, casi todo lo que ves está en máximos. Con lo cual tenés el S&P al máximo, el Merval al máximo y una Fed que por ahí se viene ahora en diciembre. Y si te llega a insinuar sube de tasa, no es que eso vaya a cambiarle la vida a nadie, ¿sí? Pero le va a dar la excusa que está buscando el mercado para decir, bueno, acá se viene una toma de ganancia y por ahí el S&P te corrige en una semanita, 2 semanitas un 10% y eso te pondría, yo no lo veo eso como un drama argentino, ni mucho menos. Estoy esperando esa oportunidad para volver a buscar más abajo. Es que ese es el punto y esa es la pregunta. Que toque o no la tasa, que gane Hillary o Donald Trump, es qué pasa después, cómo lo toma el mercado después. Y si es corrección o cambio de tendencia, una tendencia alcista que lleva 6 años, 7 años ininterrumpidos, desde el 2009, la crisis, hasta acá, fue una línea recta. Si esto es, una vez creo que lo contaba en este programa, que me lo hicieron un gallego, era que contaba la historia de que decía que él se fundió por el dedo mocho. ¿Y qué es el dedo mocho? Y que decía, bueno, este año cae Franco, hay que comprar, este año cae Franco, hay que comprar, este año cae... Así se quedó sin dedo, de tanto que... Y estamos todos, ojo que esta vez sí sube la tasa, ojo que esta vez es el último, y quizás los mercados siguen, que es lo que nos pasó en los últimos tiempos. Entonces, la pregunta es, finalmente yo puedo tomar una decisión, no te apures ahora, esperá hasta noviembre, diciembre, que quizás haya una emoción en los mercados, pero hoy no hay dudas de comprar, porque el escenario a mediano plazo es bueno. Sin duda, creo que, a ver, en la medida que los bancos centrales sigan como están, yo creo que en los próximos años Italia va a seguir rindiendo 2,5, vas a tener a Japón a 10 años rindiendo 0, Alemania rindiendo 0. Eso no va a cambiar, no porque los bancos centrales no quieran, creo que se dieron cuenta que estamos en un desequilibrio importante, pero no pueden hacerlo. Imagínate si la Fed decidiese empinar 3 puntos porcentuales de la parte de la curva, no queda nada en este planeta. Con lo cual, creo que en la medida que los bancos centrales estén ahí,
sostenedores de precios, esta tendencia bullish mentirosa, si querés, pues muy nominalizada, va a seguir. Con lo cual creo que hay que estar atento en timings y por ahí en oportunidades de corrección que te da el mercado, por ahí un 10 o un 15% para volver a llevar. Con lo cual mi visión, especialmente en Argentina, es largo, estructuralmente largo, optimista estructuralmente, pero dado los niveles actuales creo que el mercado puede llegar a dar una excusa y por ahí mientras estamos hablando la excusa ya está. Ojalá digo porque aliviané posiciones fuertes y un poco lo que estuvimos recomendando a los clientes era eso, salirse a la parte larga y amurar en parte media, cosa de no perder carry, pero tratar de evitar un eventual embate de mercado, ¿no? Déjame aprovechar tu experiencia de trader. ¿Cómo ves la calidad de los tenedores de activos argentinos hoy? ¿Son fondos, son particulares que están esperando que los fondos vengan cuando nos nominen emergentes? ¿Son posiciones a aguantar? ¿Siguen siendo buitres o especulativos? A ver, sin duda hay mucho argentino privado y mucho fondo argentino pequeño comprando, pero creo que hay otra especie, que son los hedge funds de afuera. Esos se posicionaron fuerte, tengo la sensación, en Argentina, y quedaría la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? Bueno, cuando Argentina quede raiteada en emergentes y suba su nivel crediticio, ahí van a venir los fondos que compran esos activos que hoy no pueden hacerlo. Con lo cual creo que hoy estamos en hedge funds, con lo cual son estos pies, son de cambiar posiciones ante un estornudo, exactamente. Con lo cual digo, fíjate, mira, si me permitís, viste el último bono en peso que emitió el Ministerio de Hacienda. Sí, 2021. El 2021 rinde 18,21 de tasa, en mi opinión demasiado caro, el mercado lo pagó afuera. Este es un bono que ante un estornudo de mercado te cierran carry y a ese bono lo tenés en 22 rindiendo. Esas son las oportunidades que estoy esperando encontrar si este timing que me imaginé me sale bien, básicamente, ¿no? Pero creo que hay mucho hedge fund armando carry en Argentina. Lo último para la apertura de este programa. También noticia de esta semana fue que Argentina por primera vez en 15 años colocó bonos en euros. No es la primera vez que coloca, ya viene colocando en el mercado internacional, pero sí en euros. A tasas relativamente razonables con respecto a las últimas colocaciones. Es como que bajó bastante el riesgo país desde ahí. ¿Sos de los que cuestiona el nivel de endeudamiento argentino o decís, no, esto no es nada y es mejor que venga plata de afuera a que si yo tomo en el mercado local, o sea, emito LEVAC acá, un tipo cancela un plazo fijo, compra LEVAC, con lo cual es la misma plata que está dando vuelta. Acá es plata nueva. Sí, mira, justamente la nota que voy a escribir los próximos días, en cierta forma plantea esta dicotomía entre una cosa es apoyar a este gobierno, y creo que están haciendo cosas razonablemente bien en muchos frentes, pero otra cosa es ser obsecuente con este gobierno. Y yo tengo la sensación que hay mucho economista que de golpe está demasiado obsecuente. Y cuando pongo a los economistas, pongo a toda la sociedad argentina. Es como que de golpe compramos, ok, el gradualismo está bien, lo que no cierra nos endeudamos y vemos. Creo que como economista profesional por lo menos me siento en la obligación de remarcar el riesgo que eso implica. Si Argentina no crece lo que cree o lo que espera que puede crecer, podemos tener un estrangulamiento de deuda en 5 años vista si no somos cuidadosos ahora. Y creo que el momento de aletar los problemas es hoy, no dentro de 5 años cuando sea tarde. Sorry. No, déjame debatirte eso. Está bien, entiendo y está perfecto y comparto la visión, pero al mismo tiempo Argentina necesita crecer sí o sí. Si no crece, va a ser muy difícil salir de eso. ¿Y hay alguna manera de crecer si hasta ahora no financias el déficit vía deuda? ¿Hay una manera nueva, novedosa que hayan inventado para poder darle leverage al crecimiento, para acelerar ese crecimiento sin utilizar recursos? No, y en cierta forma entonces, ¿por qué entonces me cuestiono estas cosas? Porque hoy quizá la esencia, de no solamente de la sociedad argentina, de todas las sociedades, hay demasiada impaciencia en el ciudadano promedio de cualquier democracia occidental y tenés un político que sabe que tiene un ciclo político, con lo cual en ese sentido quedamos atrapados en hacer a veces lo menos peor, sin pensar en lo mejor, pero lo mejor necesita paciencia y sacrificio, y es ahí en donde todas las democracias occidentales creo que terminan haciendo lo mismo. QE o emisión de deuda, hipotecando a la generación que viene. Muy buena reflexión, por eso no voy a agregar más nada. Este será el cierre de esta presentación. Gracias, Germán, por quedarte conmigo. Vamos a compartir el programa juntos y déjame convencer a la gente por qué también se tiene que quedar del otro lado del televisor viendo este programa, Compro o Vendo. Vamos a tener bastante sentido económico financiero. Vamos a discutir con traders. Leo Quialba, para hacer un reposicionamiento de los bonos, a ver un poquito cómo nos cubrimos y cuál van a ser las mejores inversiones, por lo menos en las próximas semanas. También vamos a tener un debate de dos traders. Guido Macchi, hijo, tercera generación, creo, de sociedad de bolsa muy importante en la Argentina, de esos que tienen mucha historia y también clientes para defender, y Alejandro Stratiotis. Acá, el que sigue este tipo de programas, lo ve más a él que a mí, sin duda, o lo vio. Un gran analista del mercado argentino que también lo mira desde el lado técnico, por eso va a ser bastante interesante, espero, este debate. Y después un cierre, espero, a toda orquesta con el amigo Germán Fermo. Quédese ahí.
Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Comenzamos formalmente entonces ahora, como les decía, el programa de hoy. Estamos insistiendo mucho con estas encuestas y hablando con el amigo Leo Quialba. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Por fin te recuperamos. Estamos de vuelta. Una semana te dimos nada más. Bueno, hablando con Leo, tratamos de descifrar con ustedes y hacerlos participar a qué cosas le tenés más miedo si tenés acciones o bonos argentinos. Y te doy 3 opciones. A lo que está pasando con el Deutsche Bank, porque en el fondo, voy a poner un paréntesis ahí, cuando rescatan en un banco, tiene que ver si el riesgo es sistémico o no. Y la pregunta ¿es el único que tiene problemas? Y si ustedes miran los últimos 3 años de todas las acciones bancarias europeas, se van a encontrar con que hay muchas más que bajaron tanto o más que el Deutsche Bank. Pero se lo tiro. Como primera preocupación, la Fed, con una posible suba de tasas o no, y el impacto que pueda llegar a tener, sobre todo con la relación del tercer miedo con su futuro presidente o presidenta. ¿A qué le tenés más miedo? ¿A Donald Trump, si gana las elecciones, o a Hillary? ¿Le tenés más miedo a la Fed o le tenés más miedo a la situación bancaria europea? Para ver dónde tratamos de ayudarlos el próximo programa para tratar de averiguar un poquito más y despejar o aumentar esos miedos. Leo, si te pregunto a vos. Y te contestaría Trump. Epa. Te contestaría Trump. Para mí ¿Sí? sería algo raro, salvo que sea un Menem, que diga en la campaña una cosa y después nos sorprenda con un accionar totalmente distinto. Pero la verdad que con esto de los mercados uno se ha ido metiendo en la psicología, ¿no? El behavioral finance y toda la psicología del inversor. Y me preocupa mucho esa psicología que tiene un ego tan importante. Así que yo creo que estoy convencido que los últimos 40 años fueron buenísimos por la globalización, la especialización, el comercio mundial, el que los consumidores paguen menos. Esto no es liberalismo, neoliberalismo, es buscar que los consumidores tengan el mejor producto al menor precio. Y todo esto de escucharlo a Trump, de que quiere volver a repatriar industrias que hoy no tienen sentido porque ya se especializaron en Asia, me parece que haría mucho daño, me parece que generaría mucho ruido. ¿Y crees que la Fed va a actuar en función de esas elecciones? Y ahí me pongo con la historia. Nunca la Fed subió la tasa en la reunión previa a la elección. Con lo cual, me parece que la probabilidad de lo de diciembre es alta. Yo le asigno más probabilidad que el 60% que le da el mercado. Pero me parece que con los datos que vienen saliendo medios mixtos, va a buscar la excusa como para saltearse la reunión de noviembre. Lo que más miedo le tenés, según lo que me decías recién, era Trump. ¿Los mercados ya lo tienen descontado o si gana realmente puede ser una... No está descontado y nos equivocaremos como el plebiscito en Colombia, Brexit o lo que fuera? Yo creo que no está descontado y de hecho el mercado lo veo con ganas de buscar una nueva excusa para seguir manteniéndose donde está. ¿Cuál es la excusa de las últimas ruedas o días? El petróleo. Muchas veces se aplica el lema de los perros suben al último, ¿no? En lo malo, los activos de peor calidad son los últimos que suben. Entonces realmente sale el acuerdo de la OPEP, que es un acuerdo de recorte de producción mínima. El petróleo tiene un problema estructural que es que no crece la demanda y que hoy la elasticidad de la producción norteamericana es mucho más alta que antes. Entonces si vos le pones al productor norteamericano un petróleo de $55, por ahí te recupera 500.000 de barriles en 6 meses. Pero creo que ahí hay un run más técnico, más de sentimiento, más de necesidad de tal vez empujar al sector que viene más rezagado en el año para darle algún rally. Y vos fijate que hay sectores que son los que venían liderando de tecnología, farmacéuticas, utilities, todo para abajo,
todo ese sector de petróleo, gas para arriba, y los promedios se siguen manteniendo. Claro, ¿no? tal cual. Entonces uno mira el promedio y dice, no, pues la bolsa no fue para ningún lado. Y en realidad, adentro de esos promedios hay fuertes movimientos de distintos sectores. Hagamos un balance, te vendí así al inicio del programa, que vamos a hacer un balance de bonos argentinos. Vamos a suponer a alguien que cobró el AS16, este bono que era en pesos, o las LEVAC, o lo que fuera, y se encuentra con, no sé, 200, 300, 400 mil pesos hoy. Y quiero hacer un balance, quiero saber cómo me reposiciono de cara al futuro. ¿Cuánto en qué bonos, dólares, pesos? Te dejo hablar. Mira, yo seguiría 70% pesos, 30% dólares. Los dólares iría al tramo corto, dólar link, todos instrumentos de 5 o 6% en dólares. No asumiría hoy riesgo de duration, a ver, para que se entienda. Dólar link hoy tenés básicamente provincias y... Tenés provincia, ciudad... Y algunas empresas privadas, no sé si queda. Que tienen rindes que no se consiguen la tasa en el mundo de cero. Entonces, es una tasa que me parece que te sirve. No... que lo hemos recomendado durante mucha parte del año, no estaría con bonos demasiado largos. ¿Por qué? Por las 3 preguntas que vos les estás haciendo a la gente. Ahí el mundo anda como con algunos riesgos que hoy yo prefiero irme con bonos más cortos y esperar un poquito después de la suba que ya tuvieron los bonos largos. Mira Leo Quialba conservador, ¿hace cuánto que no te veías? Hace rato que no me veías yéndome ahí a la parte corta. Y en pesos... lo que quieran, salvo algunos bonos que se han empezado a poner caros, como son las nuevas emisiones de ese 18. Así que hoy yo creo que si uno lo mira dentro de un año, me parece que vas a ganar más plata roleando LEVACs cada 30 días que comprándote un bono, por ejemplo, a tasa fija en pesos. O al menos vas a tener que estar preparado por una volatilidad intradiaria, o sea que en los bonos que hubo una mala noticia en Estados Unidos te bajen 3%, después te lo reboten, que va a haber que la movimiento. inflación del año que viene no sea del 17. Que sea más. Claro. Entonces me parece que hay instrumentos que fueron demandados por inversores institucionales puntualmente, hubo fondos comunes que se corrieron de instrumentos tan cortos como las LEVAC y empezaron a irse estos instrumentos en pesos, tasa fija, que me parece que los ubicaron un poquito caro para estos días. Tal vez ahora, después corrigen y hay una nueva oportunidad. Te metiste ahí un tema bastante interesante. El otro día estaba mirando la curva de futuros, ¿no? De dólar, sí. Y que casi todos se asemejaban a una tasa del 17-18% anual con el último bono, el 21 que emitió el gobierno, y muchos que ajustan por inflación. ¿No puede pasar de la profecía autocumplida de que si baja el costo financiero tenga una implicancia muy fuerte sobre la inflación, de que como el costo financiero era muy alto, muchos cargaban en precio mucho más por ese costo? Bueno, ¿qué tema te metiste? Pero te lo dejo a vos. Se metió la Secretaría de Comercio en ese tema, que es el componente financiero de los precios en Argentina. Ejemplo simple y concreto. Un pasaje en avión saliendo de Argentina te cuesta 700, 800 dólares. Un pasaje de avión saliendo desde Chile o Asunción te cuesta 500, 400. Entonces, en definitiva, hay toda una discusión de fondo, que es decir, ¿por qué me cargas en el precio de los productos un costo financiero? Déjame que yo me financie con caución, no sé, emite un cheque en la bolsa, pide un préstamo personal, pero cobrame lo que cuesta el producto. Entonces, el punto que vos tocás es un punto central, que es la carga financiera en el precio de los productos, que puede ser una sorpresa positiva para el año que viene. El problema que tenemos hoy con la inflación es cuando hablamos de 17%. Hablamos de inflación núcleo, inflación en capital, inflación en Córdoba, en San Luis, porque hoy las métricas son todas distintas. Sí. De hecho, hablando en los brotes verdes que ya se ven en un montón de sectores, te están diciendo los brotes son más verdes en el interior que en el Gran Buenos Aires, y en capital, que estuvieron afectados por el tarifazo parcial, pero en el agua vino. En cambio, en el interior parece que la recuperación es mucho más genuina que la recuperación que está habiendo en el Gran Buenos Aires o capital. Podemos cerrar entonces, si uno mide capacidad de repago, que es dentro de la cautela que uno tiene que tener por los miedos que estamos diciendo, la deuda provincial puede ser un buen camino. Mira, yo te diría que estoy muy optimista con Argentina. Creo que riesgos propios nuestros hay muy pocos. Esto es rarísimo. Y los riesgos vienen más de afuera. Si vos te acordás un
varios programas atrás, que yo contaba después de reuniones con fondos de afuera, que me decían, antes del Brexit estábamos comprados Argentina sin ningún hedge. Después del Brexit están comprados Argentinas, con hedge. Pero con hedge. Entonces, el riesgo hoy no es tanto Argentina, Brasil, que son las historias positivas, sino qué contagio puede llegar a haber si hay alguna sorpresa global. Entonces, aquel inversor que es un poquito más sofisticado puede tomar algún tipo de hedge. Aquel que no es tan sofisticado, bueno, reducir riesgo, por ejemplo, bajando duration. Si está en papeles muy líquidos, buscar papeles más líquidos por si hay que salir corriendo. Y de acá a las elecciones me estarían moviendo de esa manera. Leo, un honor tenerte aquí. El placer es mío, Claudio. No se vaya porque seguimos con Debate Financiero. Lo dejaría todo porque me dejaras. El fútbol, mis amigos, el mete gol. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas de este lado solo este calzón. Lo dejaría todo porque me dejaras. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Gracias por esperarnos, seguimos en Compro o Vendo y ahora un debate de operadores de mercado. Los presenté al principio. Alejandro, un placer tenerte aquí de nuevo. Gracias, Claudio. Uno de los pioneros Desde la Bolsa en Directo. Un privilegio volver a estar acá en este lugar y compartir con vos y acá con el amigo Maki. Un honor. Guido Maki. ¿Cómo estás? Hoy también te presentaba segunda o tercera generación ya de agentes, ¿no? Segunda Segunda generación. Así que bueno, tienen muchos años de mercado como para ayudar. Escuchábamos el debate que teníamos recién con Leo Quialba. Y una de las preguntas que le hacíamos a los televidentes es ¿a qué le tenés más miedo? ¿A qué le tenés más miedo, Alejandro? ¿A la Fed? ¿A Trump? ¿Al Deutsche? No es que quiera hacer. Lo ¿Tenés del otro? Deutsche. No, lo del Deutsche me parece más importante. Lo de Trump yo lo veo como algo muy político lo que está haciendo. O sea, si uno toma las experiencias que vimos en Argentina y en algunos otros lugares del mundo, los cucos, después cuando ganaron, no fueron cucos, al contrario, se transformaron más ortodoxos que los otros. Por eso. Entonces, en base a eso, sí creo por ahí te construye el muro, pero no va a hacer nada de lo que está diciendo. O lo otro es muy impracticable, muy loco sería, pero bueno, puede ya pasar. Guido, ¿en tu caso? Mi caso es que alguna de esas tres causas o razones que de la Fed no va a hacer es que se convierta, como vos decías antes, en un riesgo sistémico. Lo del Deutsche o Trump. Para mí Trump no gana. Para mí gana Hillary y por escándalo va a ganar. Entonces, mi miedo es que lo del Deutsche se convierta en un riesgo sistémico y que eso ataque a otro banco y eso ataque a otro banco y la guita empiece como a fumarse, como ha pasado varias veces. Y acá, como siempre, te barren. Pero es eso y no creo que eso suceda tampoco. Bueno, igual mientras que lo tengamos presente y lo repitamos, es como que no sorprende y uno puede tomar coberturas. Quería compartir con ustedes este momento, estos minutos que vamos a debatir, un poquito sobre el mercado accionario, porque ya repasamos bastante sobre bonos. Y empiezo por ti, Alejandro. Acciones, ¿sí o no? ¿Sectores? Bueno, acciones, te diría... se habló de los máximos que están en todos los mercados. El nuestro también está en máximo en pesos. En dólares el Merval también está a 1.100 y pico de puntos. Esos famosos 900 pasó a ser ahora como un piso, digamos, porque ya lo rompió varias veces y rebotó de ahí. Igual 1.100 dólares de ahora no tiene nada que ver con los 900. No, por supuesto. Pero bueno, el gráfico es el gráfico y marca eso. Entonces, bueno, es como para tenerlo, para decir... vamos a tener un nuevo nivel de piso de Argentina, de esos famosos 900 dólares para arriba, lo vamos a ver. Pero tenemos sectores que han subido mucho, que ha sido el sector bancario dentro del panel líder. Tenemos una Petrobras que marca bastante en la ponderación, que ha recuperado bastante durante el año y que el año que viene puede ser que Brasil vuelva a crecer
y Argentina también. Por lo tanto, con un valor del petróleo hoy en $50, no son los 100, no son 80, pero son $50, 55. La OPEC dice que va a estar entre 50 y 60, y seguramente va a estar entre 50 y 60, olvídate, esta semana ya rompió los 50. Así que tenés como para que ese valor de Merval se mantenga. Ahora bien, ¿qué hacemos? Hay sectores, como dijimos, que están muy arriba, en dólares. Valores en dólares, ADRs en dólares, los tenemos muy arriba, valores históricos, que son es el caso de los bancos. Pampa en dólares también están en valores históricos altos, pero bueno, no es la misma Pampa que antes, por lo tanto tiene el por qué serlo. Y después tenés un sector, o una acción, por lo menos que yo la estoy viendo, que sí va a tener algo que ver con lo de Trump, que es Siderar. ¿Por qué Siderar? Porque tiene el 40% de Ternium, que está de Ternium de México, que hay la expectativa de fabricación de automóviles. Este año son 3,5 millones, dentro de 2 años va a crecer a 5 millones. Es muchísimo, muchísimo. Si no pasa nada con Trump, eso va a seguir para adelante, va a empujar mucho los números de Siderar. Y después, este año, los números que estamos viendo de Siderar están afectados con una baja en la producción por lo que está pasando en Argentina del 12%. Si Argentina vuelve a crecer, va a tener un doble efecto para el año que viene. Y la tenemos muy atrasada en dólares. Ahí hay una idea de negocios. Guido. Es la pregunta. Hoy estamos en máximos. ¿Estamos caro o estamos barato? Depende por dónde se lo mire. ¿Qué drivers tenemos o qué expectativas? Siempre decimos que los mercados se adelantan. Decimos que los bancos, el sector bancario está en máximos. Y por otro lado, el Banco Central nos exige máxima bancarización. Entonces los bancos están ampliando sus negocios. Se está queriendo fomentar a los emprendedores. Los emprendedores van a necesitar la ayuda de los bancos. Están ayudando a las pymes van a necesitar la ayuda de los bancos. Entonces los bancos están aumentando sus negocios. Entonces hoy, ¿estamos caros o estamos baratos? Lo decía el de Siderar. Las acciones es mucha expectativa. El sector petrolero lo mismo. Venimos de una lucha del petróleo que se iba a 30, a 20, y hoy estamos hablando de que se va a estabilizar en 50, 60. Tienen para subir un rato y tienen para subir un rato. El sector energético, hoy está caro, está tocando máximos, han subido un montón, pero se van a liberar tarifas, se van a hacer inversiones en energía, se van a hacer un montón de obras de infraestructura que no se han hecho. Y si hablamos de infraestructura, hablamos de la construcción, y si hablamos de construcción, hablamos de cemento, y hablamos del aluminio, y Argentina está queriendo crecer. Es muy buen punto. Déjame dar una vuelta de tuerca, porque es un lindo debate. Entre los dos también. Sé que te gusta, Ale, mirar todo el lado técnico, pero vos decías algo recién que quiero reforzar y creo que también lo decías al pasar. ¿Es caro o barato con respecto a qué? Si uno tiene que comparar con el pasado, pero era otra Argentina, con el pasado donde también era otro mundo, donde el pasado donde también había alternativas de inversión en otro lado y donde el pasado donde estaba otro Brasil. Y otra cosa es comparar caro o barato con respecto al futuro. Y la verdad que el futuro uno mira otra Argentina, otro Brasil, un mundo con tasas baratas durante bastante tiempo, con lo cual es difícil determinar con las expectativas que hay. Es como que la historia la voy a tener que borrar un poquito. Sí. Guido decía de los bancos que cómo están ampliando su base de negocios, y la bancarización en Argentina es de las más bajas en el país, en el mundo. Entonces pueden crecer los bancos y por ahí seguir viendo que van creciendo en dólares los valores, que creo que fue un poco lo que pasó durante el año pasado, viendo esta hipótesis, que bueno, algunos por ahí vendieron en el 2014 porque ya eran máximos en dólares anteriores, y después pasó esto que de un Galicia de $14 hoy está en 26, 27. Ahora, insisto, una repregunta más y ahí sí los dejo. Una vez tratábamos de enseñar aquí también que una cosa son los precios de las cosas y otra cosa es la evaluación de las cosas. En precios puede ser que esté caro comparado con la historia, pero es solo un precio. La evaluación está en función de lo que ganan las compañías con respecto a lo que cuestan por mercado. Y de lo que va a ganar, y de la expectativa de la ganancia futura. Y ahí los meto en ese tema. Cuando ven los balances de las compañías, sé que es difícil verlos porque no hay ajuste por inflación, entiendo todas las restricciones, pero por las expectativas, ¿vale la pena apostar a la Argentina hoy, en acciones argentinas hoy, mirando eso? Es lo que te decía yo un poco con lo de Siderar. Vos te metés en el balance, no mires el resultado, porque el resultado en pesos ganó más que el año pasado. Pero cuando vas a la producción, es un 12% menor que el año pasado. Tenés una expectativa de crecimiento el año que viene, ese 12% lo recupera. Si los márgenes se mantienen o los mejoran por un aumento del precio del acero,
vas a tener otros números mejores que los de este año. Se tienen que dar esas condiciones, pero es probable que se den, pero puede pasar. Por un lado, nosotros los operadores nos tenemos que borrar un poco los precios, los precios de hace 2 años, porque ya quedaron atrás y cuando vas a pantalla... Quedas afuera de todo. Vas a pantalla y sí. Pero por otro lado tenés que el año que viene por ahí pasás a ser emergente. Eso es una entrada de capitales importante. Tenés que los bancos van a financiar un montón de proyectos. Tenés que el gobierno quiere hacer infraestructura. Entonces, el tema de la energía renovable y el aumento de tarifa. Entonces, ¿vale la pena? Sí, claro que vale la pena. Sabé que no son los precios donde por ahí vas a aprovechar o maximizar tu ganancia. Pero sí vale la pena entrar en acciones y sí también hay que tener en cuenta que una vez hecha la ganancia, afuera. Echa la ganancia afuera y buscá otro sector donde vos creas que está un poco más atrasado o que tiene más expectativa para arriba. Sí, y también ahí, no es que discuto algo, pero reafirmo algo. A veces el comprar y vender todo el tiempo es un negocio donde te puede dejar afuera. Claro. Sí, claro. A veces encontraste un sector. Sí, claro. Yo siempre digo que el coraje no es comprar, el coraje es mantener mientras sube. Sí, claro. Y que cuando sube tenés ganas de vender enseguida. Sí, claro. ¿Cuántas veces nos quedamos afuera de un montón de movimientos solo para demostrar que habíamos ganado? Y después no podemos recomprar nada. Quedamos afuera de todo. Ese es el secreto, poder dominar esa ansiedad a veces de que uno tiene como operador, o cuando administra una cartera a un cliente, si uno le dice ya un porcentaje, y resulta que ese porcentaje es mínimo frente a lo que sube en el tiempo. Pero bueno, pasa y va a seguir pasando seguramente. Y va a agarrar mínimos y máximos. Ya, no estaríamos sentados acá, digamos, estaríamos todos de vacaciones 365 días. Claro. La idea es que vas haciendo un promedio. Cuénteme un poquito de la gente, porque vos representás una firma tradicional de muchos años, con mucho contacto con, supongo, muchos privados. Ale, asesorás y también participás en una firma muy activa en el mercado. ¿Hay más clientes, hay más gente que se acerca, o somos lo mismo que hoy compro o vender, vamos pasando? ¿Está creciendo la base crítica del mercado de capitales? Te voy a contar una anécdota, una cosa que me pasó ayer. Un cliente, no un cliente, sino un amigo de un cliente, que iba a blanquear plata, ahora con el blanqueo. ¿Y qué hago? Y me puse a hablar sobre todas estas cosas y creo que lo convencí para que después tenía un dinero en el exterior, una vez que esté blanqueado, lo traiga acá para ponerlo acá. Pasó ayer, por lo tanto es algo nuevo, digamos. Bueno, el blanqueo es otro driver también para la suba, porque tenés los de afuera que dicen ahora, ¿y ahora para qué quiero la plata afuera? Claro, pasó eso. Ahí la plata. Bueno, aparte pago otro tipo de impuestos. Si tenés activos argentinos, pagás un tipo de impuestos o no, y si pagás después tenés activo afuera, los que blanquean efectivo acá, que dentro de 6 meses, en abril, es toda guita nueva, todo plata fresca que se va a ir a direccionar a distintos proyectos o distintos negocios, y el mercado de capitales es uno. Igual tenemos que triplicar la cantidad de cuentas abiertas en caja de valores. Hay que triplicarla, si querés, porque el negocio viene por el volumen y no por una sola operación. Claro. Yo pienso así, ¿no? Por ahí hay alguno que le gusta más tener un solo cliente de una masa, de un volumen grande. A mí me gusta por volumen, manejar volumen, muchas aperturas de cuenta. ¿Se están abriendo? Sí, se están abriendo, despacio, necesitamos velocidad. Ahora, ¿cómo hacemos para estar a la altura de las circunstancias profesionalmente como mercado de capitales, como intermediarios de mercado o como responsables de mercado? Porque ya vimos experiencias donde entró mucha plata y el poco profesionalismo, no sé qué, hizo de que la gente termine lo que en la bolsa conocemos empomados. Y haya una reacción del inversor con respecto a la bolsa o a los mercados negativa, como diciendo, ¿cómo se hace o estamos preparados esta vez para toda esa masa crítica que puede venir? No se desilusione, al contrario, que tengan productos nuevos, activos nuevos, un menú mucho más rico en inversiones. Bueno, yo creo que hubo un cambio, sobre todo en los últimos años, y lo vemos también con las cotizaciones. Esto que pasó, que no bajaron. A ver, entre el 2014 y el 2015, ¿qué pasó? Hubo una elección. Generalmente, previamente a las elecciones, bajaba. No bajó en ningún momento. Algo pasó. Hay un cambio, creo yo, en los operadores, que está haciendo, se está empezando a gestar esto que vos estás diciendo. ¿Sí? Sí, necesitamos, lo del BIMA, por ejemplo, es profesionalización. Cambio de sistemas para operar es profesionalización y hace que nosotros podamos responder más rápido ante exigencias. Falta mucho en sistemas, mucho, por ejemplo, operar online. Sé que hay algunas que lo hacen,
pero al mismo tiempo escuchás que se traba, se congela, ahí se necesita mucha inversión en tecnología, necesitamos más oferta para la demanda que puede llegar a haber. Sin duda. Y lo que hay, profesionalizarla. Hay un montón de empresas que están en el panel general, que han subido mucho, pero que cuando las mirás, decís, epa, dale. Sí, más relación con los inversores, ¿no? Que las Muchísima empresas también vengan a explicar qué hacen, cuáles son sus Y que los posturas. informes sean creíbles. También, ¿no? Chicos, me queda un minuto. ¿Quieren decir algo que no haya preguntado y trasladar a la gente, alguna inquietud o algo que quieran agregar que no estuve hábil en la pregunta? No, las expectativas para el año que viene, como te digo, para mí es ese piso que antes era 900, que era un cuco, romperlo, el techo, perdón, es piso. Para Argentina creo que es piso. Para mí, eso y trabajar en las cantidades de apertura de cuenta es fundamental. Trabajar en que haya más oferta, en inversión en tecnología, profesionalización, transparencia y rapidez. Lindo que las nuevas generaciones ya arranquen con eso. Guido, Alejandro, un placer tenerte aquí. Gracias a vos, Claudio. Nosotros vamos después a hablar con Diego Martínez Bursaco, también sobre expectativas de mercado. Seguimos, le prometí, se tomó vacaciones por estos días Sergio Berenstein, aprovecho y todo mercado. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Gracias por esperarnos y se los prometía. Diego, un placer tenerte aquí de nuevo. Igual, Claudio. En tu origen, ¿no? Porque vos naciste con Corsiglia. Sí, empecé allá en el año 2002, ¿sí? Agosto de 2002 fue mi primera experiencia, cadete de la firma Corsiglia y compañía, y bueno, sin saberlo me topé con el mercado, ¿no? Me gustaban los números, obviamente, promediaba mi licenciatura en economía, pero bueno, me atrapó, ¿no? O sea, 14 años. Y ahora especialista reconocido y demás, te consulta mucho. ¿Qué le decís a la gente? ¿Vale la pena Argentina? ¿No vale la pena? Sí, por supuesto. La historia vale la pena, los precios así lo muestran. Pero creo que lo principal es ser bastante pedagógico y honesto, digamos, con quien recién está empezando a querer involucrarse en el mercado de capitales, ¿sí? Acá hay riesgos, son inversiones de riesgos, pero los retornos son atractivos y uno tiene que ser serio a la hora de armar una estrategia, saber a qué riesgos se enfrenta y, en definitiva, tener paciencia, ¿no? Está ese mito de que quizás se necesita un golpe de suerte para tener una buena inversión y creo que si la hacemos con conocimiento, con paciencia, respetando el mercado, ¿sí? Creo que a largo plazo los resultados se ven, ¿no? Pero bueno, obviamente es una inercia difícil de romper y que uno trata de hacer pedagogía todo el tiempo para acercar justamente lo que decían en los bloques anteriores, más gente al mercado de capitales argentino, que se necesita y mucho. Me marcabas fuera de cámara una comparación, que a veces nosotros estamos contentos con el presente, pero perdimos noción de lo que llegó a operar este mercado en otro tiempo. Sí, lamentablemente, vos decías, bueno, analizamos el Merval, están máximos históricos, parece que todas las cotizaciones son históricamente altas, digamos, pero cuando uno va al término, yo me fijo mucho en la cantidad de operaciones y en el volumen operado en total del mercado de acciones. Lo que vemos es que hoy el promedio más o menos ronda en 300, 350 millones de pesos. Tenemos una muy buena rueda cuando opera 400 millones de pesos. Pongámoslo en términos de dólares, esto es más o menos entre 25 y 30 millones de dólares. Me acuerdo el día exacto cuando estatizan las AFJP o se anuncia ese proyecto, ¿no? Que el mercado operaba en promedio en el año 2008 algo así como 100 millones de dólares y una rueda más o menos débil, como decías, bueno, nos mirábamos la cara con los operadores, acá no pasa nada, era 50, 60 millones de dólares. También ¿sí? Hubo un cambio ahí estructural muy importante para tocar. Dos cosas quiero decir de lo que comentabas. Una reflexión que marco generalmente, que es, riesgo no es lo que uno compra, sino cuánto uno compra. A veces diversificar, uno va a tener paciencia si mete toda la plata en el mismo lugar y bueno, es muy común que sea más impaciente, pero si diversifica
gana paciencia. El segundo punto es que vos hoy tenés que el floating también está muy concentrado en un solo fondo, que es el ANSES, que tiene el 30%. Antes, cuando veíamos más volumen, es que también había un montón que interactuaban entre sí. Nadie tenía más del 2% de una compañía de los fondos de pensión porque no podían. Entonces, ahora tenés uno solo que tiene más del 28, 29 o 30% de una compañía que te saca mercado secundario. Sí, efectivamente, y es una cuestión no menor, digamos, ¿no? Porque tenés un solo jugador fuerte, que es precisamente el ANSES, con mucha presencia en distintos capitales sociales de las compañías. Creo que acá hay una que no opera, además. Que no opera, ¿sí? Pero creo que acá hay una figura muy, muy interesante para explotar y que creo que el gobierno la está pensando, esto de el market maker, ¿sí? Es decir, quizás en los papeles más tradicionales, los líderes, ¿sí? Que ahora el Merval, bueno, se amplió a 25 empresas líderes, tenemos más movimiento, podemos comprar y vender fácilmente, pero quizás las reales alternativas de mediano y largo plazo las encontramos en el panel general, y ahí la liquidez es un tema no menor. Entonces, si vos tenés una figura de market maker, por más que sabés que el floating es acotado, pero que te va poniendo punta de compra, punta de venta, con un spread razonable, digamos, creo que así se retroalimenta esas ganas de querer operar otros activos distintos a los tradicionales. Es que para formar parte del Merval, te cambio el número que son 23, lo que hace falta en el fondo es que opere el 80% de las ruedas. Y eso hace a la presencia bursátil de un activo. Y estas, por lo menos las que están hoy, por lo menos opera el 80% de las ruedas, porque hay veces que hay activos que no operan y eso es lo que las hace ilíquidas, ¿no? Sí, por supuesto, son 23 exactamente. De vuelta, volvemos al año 2008, existían los fondos comunes, los fondos de pensión privados, ¿no? Las FJP, y había muchos papeles interesantes, pero no podían comprar por cuestiones de, o que no estaban calificados para esos fondos o porque no tenían volumen. La señal que mandó el Merval, digamos, ¿no? De incorporar 8 nuevas empresas, eso es un poco el efecto derrame que me gustaría ver más seguido en el mercado, ¿no? Porque en definitiva, si 8 nuevas empresas que no teníamos en el radar ingresaron al índice bursátil más importante, quiere decir que en los últimos 6 meses operaron el 80% al menos de las ruedas, ¿sí? Entonces, hay un interés para operar y creo que si aceitamos ese proceso va a haber más interés aún. Entonces, quizás podemos estar hablando en el año, no sé, 2018 de un Merval de 50 empresas. Y eso es muy bueno y saludable porque eso implica que hubo más dinámica y actividad en todos los papeles, ¿no? Así como está el S&P 500, imagínate cuando lleguemos al BIMA 500. Y ojalá. Y algún día, ¿quién te dice? Destaco tu carácter de analista y quiero saber si fue mejorando, vengo haciendo esta pregunta en los otros invitados también, la calidad o la pregunta del inversor, que antes te decía, che, ¿qué es esto de acciones? ¿Qué significa un bono? ¿Qué es una LEVAC? ¿Compro esta acción u otra? O sea, ¿está participando más la gente? ¿Sentís eso? ¿Tenés más consultas o todavía es un mercado muy virgen? Sí, nosotros tenemos bastantes consultas, sí, es verdad. Tenemos cada vez más consultas más sofisticadas, aún de gente que no invirtió. Creo que un poco ayuda la masificación del mercado en distintos medios, ¿sí? Y también programas como estos, muchos cursos online, digamos, que la tecnología rompe esa adquisición del conocimiento, digamos, ¿sí? Y también, ¿sabes qué, Claudio? Se rompió un mito importante que para mí también habla de la democratización del mercado que buscamos. No se necesita tener una gran cantidad de dinero para empezar a invertir en la bolsa, ¿sí? De vuelta, en el año 2002, cuando yo empezaba, pensaba que acá nada más estaban los millonarios, en el recinto, ¿sí? O las grandes élites. Y después me fui dando cuenta lo que pasa es que después bajó la bolsa y no quedaron millonarios. Después que, sí, las consecuencias del país, ¿no? No, pero lo cierto es que después cuando empecé a asesorar a gente común, digamos, ¿no? Que tenía un plazo fijo, y bueno, decía, ¿y qué pasa si saco una parte de ese plazo fijo y lo meto acá? ¿Cuáles son las ventajas, riesgos? Y eso fue, digamos, profesionalizando aún a la persona que está interesada en invertir y nunca invirtió. Así que creo que cuanto tengamos inversores potenciales más preparados, mejor para todos nosotros. Diego, te llevo al terreno de mercado. Te escuché el otro día en la exposición de Rosario, te felicito por Elia. Y si le podés dar, tengo 2 minutos más, las conclusiones. Si le tendrías que decir algo a los inversores hoy, qué tener cuidado, dónde arriesgar, a qué no tenerle miedo.
Bueno, de corto plazo creo que vamos a vivir volatilidad, no por Argentina, sino por el mundo. Lo hablábamos, 40% de los bonos mundiales hoy rinden debajo del 1% y 30% negativo. Es una burbuja terrible de bonos que en algún momento va a costar desarmarla. Entonces, creo que en el corto plazo, eso, más las elecciones presidenciales, más Deutsche Bank, más esto, lo otro, volatilidad. De mediano plazo, en los procesos de volatilidad y corrección de mercado aparecen las grandes oportunidades, ¿sí? Obviamente hay que tener la triple P, ¿no? Tan conocida acá que no la vamos a decir pues, para no quedar mal y no ser groseros, pero creo que en definitiva hay acciones importantes. Coincido considerar, pensando en de acá a 2-3 años, y un datito más que me gusta una empresa como Grupo Clarín, porque hay un proceso de división de unidades de Cablevisión y creo que Cablevisión es una perlita como para contemplar, digamos, ¿no? Así que hay oportunidades, esperemos las correcciones, es tanto o más importante saber cuándo vender que cuándo comprar, pero el timing de compra puede definir una inversión, sobre todo en el mediano y largo plazo. Y en la discusión, finalmente, un minuto que teníamos antes, no te preocupa los precios del pasado porque estamos caros, sino que la expectativa del futuro es mejor. Hay algo que vos dijiste y muy bien, ¿no? En Argentina acumulamos una inflación de casi 1000% del 2003 a 2015. Entonces no podemos ver los precios en términos absolutos de las acciones, sino también en términos de poder de compra. Y lo que respalda muchos balances, muchas compañías que parecen que no ganan plata o que parecen estar en una situación difícil es que tienen activos físicos y fijos que se revalorizaron fuerte. Entonces con eso van a producir más y generar más ganancias para el accionista. Diego, un placer tenerte aquí. Gracias, Claudio. Nosotros de acá nos vamos al cierre con Germán Fermo, así que espérenos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Tramo final del programa de hoy. Gracias por quedarse con nosotros. Germán, nos queda la responsabilidad de por lo menos sacar las conclusiones de cara en adelante. Déjame tirar el primer debate y después, si querés, me contrarrestás vos. Hay dos puntos, ya pensando en el mediano y largo plazo, que se pusieron muy de moda en los debates, que tiene que ver con el cambio demográfico. Un cambio demográfico tan importante que nos cuesta leer hasta políticamente la realidad. Ejemplo, Brexit. Con la plata que había, la tecnología que había, nadie invocó lo que podía haber llegado a pasar. Plebiscito en Colombia. Se reunieron todos los presidentes, show, etcétera, y salió otra cosa. Es como que la sociedad se dispersó de alguna manera o cambió de alguna manera que genera un cambio en el cual no tenemos representatividad. El político no tiene representatividad en la población, las asociaciones gremiales no tienen representatividad a veces sobre los trabajadores, a veces nuestras instituciones sobre los inversores, a veces la rural sobre el campo, así como que se va perdiendo mucha representatividad. Entonces ves, quizás por la tecnología, un montón de individuos del mundo que interactúan en forma autómata, ¿sí? Y que puede salir cualquier cosa en cualquier lado. Te meto este debate en el largo plazo, porque en el mercado financiero a veces nosotros nos guiamos con parámetros, no la Fed, no estas cosas, y hay un montón de gente que ni le importa, ni lo sigue, y los dos sabemos que va a pasar lo que la mayoría quiera que pase. No sé si fui muy confuso o no, pero te tiro este debate sobre la mesa. Sí, debate largo ese para hacer filosofía, pero ¿sabes? Quizá te voy a hablar a título personal, pero creo que mi reflexión, supongo, abarca a mucha gente. Creo que hay una frustración del ciudadano a la clase política, y no te digo solamente en Argentina, sí. Te digo en todos lados, Francia, Estados Unidos, fíjate lo que está pasando en Norteamérica, con lo cual creo que tenemos mucho político diciendo cosas políticamente correctas que en el largo plazo no le cambian la vida a nadie, y la gente viene hacia atrás y dice, che, estos pibes se la pasan hablando bien, está todo bien, pero en el fondo la frustración que tiene el ciudadano no cambia. A eso si le sumás un enorme peso fiscal que están teniendo los estados, etcétera. Con lo cual, cada vez que viene un político a hablarme es como que cada vez le creo menos. Y tengo la sensación que no me pasa a mí nada más. Creo que se está dando esto, lo decías en el Brexit, lo que eventualmente pasó en Colombia, etcétera. Es como que el establishment político que te quiere vender una idea y te quiere imponer una idea democráticamente, vende la historia y esa historia está picando menos que antes. Con lo cual tengo la sensación, y en eso
No coincido con muchos argumentos que se hicieron, especialmente con el caso, con los dos, con Brexit y con Gomera, con lo que la gente se equivocó. Yo no necesariamente estoy detrás de la equivocación de la gente. Yo, por el contrario, creo que la gente está abriendo cada vez más los ojos y quizá estemos en la antesala de exigirle al político que haga otra cosa a la que vino siendo nuestros 50 años. Y en estos 50 años lo que hicieron fue quebrar a las democracias occidentales, si te pones a ver. Tenés emisión de deuda PBI arriba del 200%, emisión monetaria inconcebible, tenés tasa de interés en cero. Creo que hay muchas cosas. Y por otra parte, una enorme carencia en generación de empleo. Te aprovecho como profesor ahora. Sacate el mote de trader. Dale. Hagamos un parate filosófico en este programa. Fantástico. Cuando vos tenés a los alumnos y tuviste varios años, ya no es tu primer año, tenés varios años. Sí. ¿Crees que la generación que viene, lo que te toca enfrentar, nos va a superar o ves que quedan atrás? ¿Qué pregunta? No lo sé, pero te digo por qué. Dependerá de que tengan capacidad o no de aprender de los errores que estamos haciendo. Yo creo que como generación estamos dando una gran lección. Nosotros somos la generación gastadora de esta época y al hacerlo estamos hipotecando la que sigue. Y no lo digo solamente por Argentina, lo digo a nivel de gran parte de Europa, gran parte de Estados Unidos, deudas inmanejables, con lo cual si estos chicos que quizá todavía no existen, ¿no? Que van a nacer o por ahí son nenes ahora, aprenden de estos errores, quizá tengan la dolorosa conclusión de que para estar mejor en el muy largo plazo en algún momento hay que corregir y para corregir hay que sacrificarse. Creo que esta última palabra es la que nadie tiene. Eso no lo escucho por ningún lado. Fíjate que un político jamás te habla de sacrificio. Qué raro, ¿no? Sí. Bueno, quizás por eso no logra los votos si alguien dice lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno. Sí, quizá en la generación de hoy, Claudio, quizá no. Pero tengo la sensación de que está empezando a haber una demanda de otro tipo de historia, porque esta historia, la historia de la felicidad eterna, tampoco está cerrando. Hay una enorme cantidad de desempleo en el mundo y creo que los jóvenes, si vas a Europa, los jóvenes les está costando muchísimo conseguir trabajo, con lo cual cuando viene un político y dice que la vida es rosa y que vive en Disneylandia, ese pibe te dice, che, yo todavía no conseguí laburo. Y a eso genera quiebres. Yo tengo la sensación, y quizá me equivoque de por vida, que en algún momento se va a venir un shock liberal otra vez en este mundo. El mundo necesita, en mi opinión, un shock de liberalismo. Y el otro tema que me sorprendió, se los dejo planteado y lo vamos a tocar quizás el programa que viene. Y me gustaría involucrarte también cerrando el programa, Germán. A mí me impactó, un autor, un economista, llamó esta nota como la discusión por la manzana. Y esto fue por un acuerdo fiscal que hizo Apple con Irlanda cuando se instaló en Irlanda en 1991. Y acordaron una cantidad de impuestos que la empresa iba a pagar. ¿Qué pasó? Se ubicó ahí, el centro fue ahí y empezó a vender en toda la Comunidad Europea. Un día la Comunidad Europea dijo, pará, vos estás pagando los impuestos en Irlanda, pero tenés una ventaja con respecto al resto de los países de la Comunidad Europea que pagamos más. Por lo tanto, te voy a aplicar una multa desde los últimos 10 años, porque antes lo daban prescripto, los últimos 10 años del 1%, bueno, llegaron a esa cifra que todo el mundo vio de 13.000 millones de euros. A partir de ahí, no solo se enoja Apple, enoja a Estados Unidos. Che, pará. Me acabas de multar a Starbucks, me acabas de multar a McDonald's. ¿Esto qué es? Empezamos una guerra fiscal, ya no es más guerra de moneda, es una guerra fiscal. ¿Qué hace Estados Unidos? Te multo a HSBC, te multo al Deutsche, te multo porque no cumpliste tal. Y son cargas unilaterales. En estados deficitarios, cuando leo la nota, me preocupé como accionista. Porque digo, caso BP con el Golfo de México, yo creo que vos contaminaste o lo que fuera. Vamos a suponer que es verdad. Pero esas multas, en el fondo, ¿cómo estamos prevenidos nosotros como inversores? Entonces quería instalar este debate porque me gustó la nota, me alertó la nota, como diciendo, tuvimos muchos años discutiendo sobre la guerra de monedas, sobre los déficits fiscales, etcétera, pero la parte fiscal y la unilateralidad que tiene un gobierno para decir vos tenés que pagar tanto o lo que fuera, te deja también a merced. Totalmente, justo me lo sacaste a la punta de la lengua, pero te iba a decir, hubo guerra de monedas, que en cierta forma la esquivaron, fíjate, los QE fueron medios secuenciales. Lo que pasa que, insisto, los estados están voraces. Cualquier moneda que puedan sacar a nivel fiscal, en vez de reducir gasto y reducir déficit, lo digo para todos los países de Europa, incluido Argentina, que no es europeo, en vez de hacer eso, tratan de ir a buscar al que produce riqueza y lo tratan de desasnar con todo lo que pueden. Con lo cual esto que está pasando, si querés, es una exteriorización de un proceso que hace 50 años, que se basa en un estado de bienestar, sin pensar en algún momento que ese estado de bienestar, para terminar dando bienestar de largo plazo, tiene que ser autofinanciable. Esa es la única palabra que falta acá. ¿Cómo autofinanciás a este estado disneylandesco que le dice al que lo vota que todo está bien, cuando todo está mal en realidad? Y cerrando con la primera idea, agregando lo que decías, por eso incluí al principio de este final, medio raro, porque no estamos hablando tanto de finanzas,
del cambio demográfico. Porque antes, cuando nosotros crecíamos, la pirámide era así, donde una mamá tenía 2 hijos, así iban cambiando, entonces la clase activa siempre superaba a la pasiva y vos podías mantener un estado de jubilación. Hoy la pirámide es así. Y entonces ya los estados son deficitarios desde el punto de vista de pensiones. Y encima sin tasas. Exacto. O sea, los fondos de pensión, encima sin tasas de interés en el primer mundo. Con lo cual, van a ser voraces. Tremendo. Eso que está diciendo, lo remarqué muchas veces. Estás devengando a tasa cero para una población que cada vez vive más. Quizá la solución sea, sorry muchacho, pero dentro de 20 años van a tener que trabajar hasta los 80 años. Y ahí nos vamos a dar cuenta de viejos lo que el Estado benefactor terminó siendo en última instancia. Nos taxaron con ganancia al 40% por toda nuestra vida y encima te taxan en la vejez con trabajar hasta los 80. Formidable Estado el que tenemos. Déjame cerrar el programa con una linda frase que escuché de Gabriela Terminiali el otro día en unas charlas de estas TED, que en este caso era el mundo de las ideas, que decía, muchas veces en lo personal uno toma decisiones para zafar del presente y no se da cuenta que está hipotecando el futuro. Las decisiones de hoy también tiene que pensarlas cómo implican dentro de 20 o 30 años. Germán, un placer haber compartido el programa contigo. Un abrazo grande. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil que se llama Compro o Vendo.